Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días a todos. Buenos días, Natalia. Buenos días, Pato. Buenos días, Rosa Elena. Buenos días, Jorge Russo. Bienvenidos a esta reunión de la Mesa Cancún. En esta por primera ocasión tenemos más de 2 invitados en una sola reunión. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de mis compañeros de la mesa. Como son 4, está muy larga la presentación y los propósitos que pudieran ustedes tener. Yo les pediría aceptar irnos directamente a la esencia, a la presentación de todos y cada uno y a la esencia de este tipo de reuniones que son preguntas y respuestas. Yo iniciaría por la derecha con la presentación de mi amigo. Adelante. Su servidor Martín Rojo, columnista de periódico de Primera Plaza. Gilberto Armenta, el mensajero, distintas radios y el portal y también aquí con Sonora. Carlos Rodríguez, si me dan permiso, Sonora Hoy. Rodríguez, Sonora Hoy. Uy, levanta la triste Sonora Hoy. Heredero del imperio. 4 hijos míos. Fernando López, el que más parece. Columna para los de a pie, ya todos la conocen. Hasta que Tuxtla Noticias, Red 93.3 en Guaymas, allá con el señor Ballesteros. Mojando el rating. Marcelo Vélez de Expreso. Buenos días. Nomás Eugenio Madero, porque sigo que soy columnista, se va a enojar en mí. Jorge García, crítica. Buenos días, Francisco J. de Canal Sonora. Buenos días, Arturo Ballesteros, Tribuna, Radio Ciudad Obregón, Radio en Guaymas, Radio de Hermosillo, La Atalaya. Pachoco. CNN, Washington Post. Periodiquito de novedades. Animal Planet también. Buenos días, Gerardo Salazar, Noticias Sonora, bienvenido. Bienvenidos, Armando Fava, Sonora Hoy. Ella, preséntate. Bueno, Gabriela Félix del equipo de la bancada de Movimiento Ciudadano. Próxima diputada. Ya tengo el derecho por lo menos. Que lo firmen. Bien numérico. Sara Ortega, Sonora Hoy. Gilberto Otero, a sus órdenes. Ya nos conocemos, la mayoría estamos los domingos en el Comal Dominical, ahí, domingo grillo ahí de 90.7, ahí de coconductor con Sebastián Moreno. Y a la orden. Bien, bien. Pues ustedes son ampliamente conocidos en esta mesa. Natalia, pues tiene muchos viajes a este Pato, muchas veces. 2. Bien. Por primera vez, bienvenido. Gracias, señor. Están abiertas las puertas para cuando tengan alguna situación que comentar. Gracias. Yo iniciaría con las preguntas y respuestas de una buena vez, si les parece bien. Sí, adelante. A ver, empezamos con el señor Fava. Adelante. Bienvenidos de nueva cuenta. Tengo 2 preguntas para ustedes. La primera es, ¿cuál es la opinión que tienen sobre la propuesta de concurrencia de la elección de gobernador con la de presidente que presentó el ciudadano gobernador del estado? Esa es una. Y la otra, ustedes hablaron el sábado pasado, y lo hicieron muy bien, por cierto, todos hablaron de ser la única oposición, la única oposición que hay en el Congreso del Estado. Pero, ¿cómo ser oposición? ¿Cómo ser oposición en una legislatura conformada mayoritariamente y de una forma aplastante por diputados que son afines al gobernador del Estado? Quisiera, quien quiera contestarme esas preguntas. Si quieres, fíjate, Fava, precisamente antier, en esta semana, nos llegó
el citatorio. Ernesto y yo formamos parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Y nos están citando a reunión para el 29 de noviembre para dictaminar la iniciativa que presentó el gobernador de reforma constitucional para la concurrencia de las elecciones, que a Ernesto le dio muy bien en llamarle la ocurrencia de la concurrencia. ¿Sí? Obviamente, el gobernador en una de sus primeras declaraciones señaló que la iniciativa iba a ser no únicamente socializada, sino iba a pasar por un proceso amplio de parlamento abierto. Hoy estamos convocados a la una, creo que sería bien importante que como medios de comunicación pudieran tener presencia. Es una sesión, es una reunión de trabajo de la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a la 1 p.m. en la sala de comisiones del Congreso, donde se va a instalar una mesa de trabajo bajo el escenario del Parlamento abierto para discutir precisamente esta iniciativa. Desconocemos, ¿no, Ernesto, quiénes están convocados? Tampoco desconocemos si va a haber un calendario en otros municipios para la socialización de la propuesta. Sería muy lamentable que el escenario del Parlamento abierto fuera esta reunión y se acabó, que creo que por ahí va simular esta parte, y creo que en ese tenor, sobre todo si hablamos de Parlamento abierto, creo que Natalia tiene muy claro qué es lo que sucede cuando una ley no se socializa, que precisamente ella fue quien propuso, quien trabajó esta iniciativa de reforma constitucional para que el Congreso del Estado tuviera o utilizara esta serie de herramientas de Parlamento abierto. Nosotros ya en su momento como bancada hicimos alguna serie de declaraciones respecto a esto. Uno, consideramos que no es necesaria la concurrencia porque Sonora ya tiene elecciones concurrentes a nivel federal. El pretexto del ahorro presupuestario también consideramos que es una cortina de humo, porque ya hay elecciones concurrentes a nivel federal. No visualizamos dónde estaría el ahorro y creemos también que forma parte de toda esta cortina de humo ligada al escenario de la reforma electoral a nivel nacional. Curiosamente o coincidentemente se quiere dictaminar la iniciativa el 29 de noviembre, ya estamos citados para ello, y serán precisamente esos días los días más álgidos de discusión o presumiblemente aprobación de la reforma electoral en el Congreso de la Unión. Entonces, sí creemos que son los hechos que no están desvinculados definitivamente, y creo que la posición de la bancada desde un inicio, ya hace algunas semanas, ha sido muy clara en ese sentido, y estaremos votando, no únicamente votando en contra, sino también argumentando la no necesidad de estar ahorita aprobando este tipo de iniciativas. No sé si Ernesto o Natalia. Básicamente lo que creemos es que es una reforma muy a destiempo. Están poniendo demasiada energía en algo que va a suceder dentro de 5 años. Y lo que está sucediendo hoy, pues es el tema de la inseguridad, que lo vemos por todos lados. Los jóvenes que desaparecen todos los días siguen ahí. Lamentablemente Sonora se ha ido convirtiendo en una fosa gigantesca. Y desde los temas grandes hasta los temas que han ido votando cada día. Hoy amanecimos con que ya hay 4 granjas con gripe aviar, y ayer daba cuenta Froilán Campos precisamente de que hay chinches en un centro de salud. Eso está pasando hoy. Quisiéramos que nuestras autoridades pusieran toda su energía en lo que está pasando hoy. Lo vemos también en el gobierno federal, el presidente de la República totalmente concentrado en jugar a las vencidas con la sociedad civil. Ya hoy convoca una marcha el 27, y entonces esa falta de concentración en los temas que de verdad importan. Cuando estás en el gobierno, cuando estás en el poder, de lo que se trata es de resolver los problemas que le importan a los ciudadanos. Y a los ciudadanos en este momento les importa la seguridad, les importa que no haya crisis en el centro de salud, les importa las sanidades. Creo que incluso ya tenemos, no sé si es un caso de brucelosis, algo Jorge nos podrá especificar mejor, pero ya no están permitiendo la venta de becerros
en pie, nos acaban de cerrar la frontera. Esos son los temas que importan hoy. Creo que los ciudadanos lo que va a pasar dentro de 5 años no les interesa. Quisiéramos ver la energía, quisiéramos ver el despliegue del Estado concentrado en lo que a los ciudadanos les importa hoy. La siguiente pregunta, lo de... lo de la concurrencia y lo de la oposición. Lo de la oposición en el Congreso. En el Congreso, te tengo que ser muy sincero, es imposible ser oposición. Es imposible ser oposición en cuanto a lo que ahí se vote. Lo demás es falacia y es argumento, ¿no? Tienen 2/3 partes, ya como tal. La oposición nuestra tiene que ser con acciones al exterior del pleno como tal, con argumentación sólida, con generar conciencia de por qué hoy el gobernador del estado y su gobierno están convertidos en auténticos peones que trabajan para, no los sonorenses, sino para el presidente de la República. Y hay una diferencia entre los perfiles que conforman esta bancada y el resto. A nosotros no nos traen agarrados de ningún lado. Podemos responder de frente de nuestro pasar en el servicio público. Y eso, al estilo del gobierno centralista y de lo que aquí ocurre en Sonora, ha hecho que por historias, algunas fabricadas, algunos con razones, puedan presionar a quienes pudieran ser entes de oposición a estar doblados a los caprichos del gobierno. Lo pudiste ver en la reforma de la militarización a nivel federal. Yo espero que eso no ocurra con pues lo que intentan hacer ahora con el INE. Eso yo creo que es el primer argumento que nos permite desdoblarnos de una forma transparente para poder argumentar, para poder contrarrestar, para poder sentar y actuar las bases de las veces que no estemos de acuerdo con tal o cual situación que se quiera imponer. Lo demás, ahí en el Congreso ni se discute. Lo que mandan del gobierno como tal es lo que aprueban. Sucede lo mismo que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Y eso creo que poco a poco con el tiempo nos va a empezar a, no nomás a diferenciar, sino a generar esta conciencia que es lo que tenemos que hacer. Pero no nomás son los dichos, lo tenemos que traducir a los hechos. Gracias. Adelante, Gilberto Armenta. Gracias, señor Carlos. Bienvenidos, diputados. El día de ayer se entregó el proyecto, el paquete presupuestal 2023, Omar del Valle, y con algunas referencias de que viene aumento en el tema de seguridad, en transporte, en infraestructuras, en salud, 76,000 millones de pesos. Pero al mismo tiempo también nos enteramos de que en el federal para Sonora viene prácticamente nada. Proyectos importantes para el Estado quedan fuera de la proyección federal. Tendrá el Estado que ver de dónde, cómo tiene recursos mínimos o fuera del presupuesto, extraordinarios, con inversión empresarial, la iniciativa privada, para ir sacando proyectos que el gobernador Alfonso Durazo dice son importantes para el Estado, el turismo, las aduanas, el rastro fijo en Agua Prieta, el proyecto del Mar de Cortés, la industrialización de más carreteras que ha venido anunciando que se van a construir aún con iniciativa privada, con concesión. En ese sentido, diputados, y entendiendo que a nivel federal estamos desprotegidos en cuanto a presupuesto, y seguramente así será hasta el 2024, no nada más el 23, ¿cómo será esta discusión de este presupuesto que se presenta? ¿Cuál será la posición que ustedes tomen por los municipios que representan en los distritos, en todo Sonora, para compasar lo que el Estado a nivel federal no va a recibir
y ver de qué forma el gobierno estatal podría solucionar. Y también como segunda pregunta, pues, que nos den su opinión del sábado y el domingo, con las actividades que tuvieron. Se vio un movimiento ciudadano distinto al que habíamos visto siempre, nueva dinámica de proyección de ideas, de proyección de partido. El evento del domingo, 10,000, 13,000, 15,000 asistentes, que les da a ustedes un termómetro de cómo está compenetrado el partido, al menos en Hermosillo, y qué es lo que sigue en ese sentido en adelante. Como dijo don Carlos, fueron muy breves y a la esencia. Sí. Cuando eres de casa, cuando eres de casa, ya sea alcalde o gobernador, de la misma expresión del presidente, estás atrapado en su sistema. No puedes, es una navaja de dos filos. Te hace ganar con el chorrito, pero te hace gobernar con el chorrito. Y estás atrapado en su sistema. No pueden llegar y decir, oye, fíjate que me hace falta más recursos para bacheo, que lo van a regresar, no van a regresar. Yo no digo por eso. Oye, fíjate que me dijiste que íbamos a hacer estas carreteras, como bien decías, y le van a decir, pues ¿dónde querías llegar? No ganaste tú solo, ganaste por mí, no estés fregando. Entonces es una cadena de piña, y sí, cuando vengan, vamos a ver qué bien nos has escuchado, lo que dijiste, atarantan los millones y las obras, pero no son virtuales, ¿no? Yo no he visto una así en la vida. Entonces, están atrapados en su sistema. Lo otro que hay que hacer, pues, lo que dijo Ernesto, ser traductores de las verdaderas acciones e intenciones. La gente cuando tiene la información real, por lo regular siempre concluyen bien. Lo que nos queda a nosotros es ser traductores de las verdaderas acciones e intenciones que hay detrás de cualquier acto de gobierno. Y lo otro que me interesó mucho, que me gustó, que agradezco, sí va a salir un movimiento ciudadano diferente. Va a haber un movimiento ciudadano muy dinámico, muy fuerte, muy empujante, con los mejores. Gracias. Yo nomás quisiera señalar en esta parte los diputados federales de Sonora están invisibilizados totalmente. Y creo que los ciudadanos ni siquiera lo reconocen, no hemos visto ni siquiera una defensa de proyectos del Estado, mucho menos los hemos visto hacer visibles ningún otro tipo de petición, y espero que eso en el 24 a los votantes no se les olvide. Y respecto al otro, yo sí quisiera decir muy contenta y muy orgullosa de este movimiento que representamos, porque lo que vimos sábado y domingo fue precisamente, no lo reinventamos tampoco, pero sí le dimos una dinámica, y sí queremos que la gente nos vea, uno, con viabilidad política, definitivamente, Gilberto, creo que eso es importante, pero también haciendo cosas un tanto disruptivas de cómo sí queremos generar esta nueva faceta de hacer política. El evento del sábado fue un evento eminentemente político, y el evento que vimos el domingo fue el picnic en su 8ª edición. Para mí es un evento muy emblemático porque es un evento orgánico totalmente, y hablamos de entre 10,000 y 15,000 gentes que estuvieron presentes de 2 a 8:30, 9 de la noche. Orgánico totalmente, rescate de espacios públicos, arte, cultura, entretenimiento, sin un solo actor político parándose enfrente a decirse ningún chorro mareador, con un escenario en un espacio público y con el águila de Movimiento Ciudadano que todo el mundo pudo visibilizar. Era un evento político, y era un evento político sin esa presencia de la política de sí. Entonces creo que eso es lo que van a ver, y muy en el tono en el que lo decía ahorita Ernesto. Sí haciendo un trabajo muy fuerte en comunidad y por fuera del Congreso. El Congreso tiene una dinámica interna, y bueno, el mayoriteo ahí es otro tema. Yo le agregaría dos cosas que a lo mejor pudieron pasar desapercibidas del sábado y del domingo, pero que es importante que
que nos puedan ayudar a entenderlo, incluso a comentarlo y a criticarlo también. El evento del fin de semana empezó con una reunión de los sectores intermedios de la sociedad civil. Nosotros tuvimos un desayuno con las cámaras organizadas a través de INCIDE, que son los sectores que más ha hecho a un lado el propio gobierno federal, y el estatal también no los toman en cuenta para nada. Yo creo que salvo el que está en la construcción ahí, es al que me invitan o toman en cuenta, pero todos los demás, ustedes lo pueden ver, lo pueden ver. Ese era cumplir con un segmento de la sociedad civil organizada. Luego fue el evento político, que más que político era para los medios y para los amigos. Luego en la tarde fuimos, a propuesta de Natalia Rivera, a la comunidad de Guayacán a llevar jornadas de descacharre. Aún y con el frío sigue el dengue a todo lo que da, ya no nomás es una cuestión del mayo, es de aquí, de la influenza, ni se diga. Y jornadas médicas, jornadas de salud, llevamos diversión también. La nueva dinámica es hacer un movimiento de alegría sin caer en excesos, pero demostrando que se pueden tener ambas cosas, con las causas bien, válgame la redundancia, encausadas. Y al otro día pues ya fue el evento del PIN, pero en eso consistieron los eventos de ese fin. El reto es pues ya no parar. Y con respecto, y con esto culmino el presupuesto, ayer que se entregó a las 2 de la tarde, aquí la coordinadora tuvo a bien citar a los alcaldes del Movimiento Ciudadano. Ya nos metimos a revisar todo con ellos, porque en la Comisión de Hacienda nosotros tenemos 2 diputadas, Pinky y Natalia, Jorge y Natalia. Entonces, yo les aseguro que ninguna otra bancada está ya desde ahorita, a horas de que hayan entregado la propuesta de presupuesto por parte del Ejecutivo, ya incluso reunidos con sus respectivos alcaldes. Y eso fue ayer a las 5 de la tarde, 3 horas después de que estaba. Y esa es la idea pues, de poder estar coordinados. A lo mejor ustedes dicen, pues no son un partido de masas, no, pues que no queremos el partido. Yo entendí aquí, es lo que valoro. Para empezar, aquí estatutariamente requiere tener el 50% de candidaturas a gente que no esté afiliada al partido. Puede ser hasta el 100. Puede ser hasta el 100, por un lado. Y por el otro, muchas veces vale más calidad que cantidad. Y eso es lo que nos están permitiendo ustedes doble. Gracias. Bien. Arturo Ballesteros, adelante. Sí, unas preguntas de serio para los 4 una vez. De una vez. Quiero empezar contigo, Ernesto. La semana pasada generaste mucha polémica. De hecho, hubo nada sincronizado contra ti por el asunto cuando fuiste el dirigente del PRI, que te quisieron achacar el problema financiero que tiene ahorita el PRI, que le va a implicar una tremenda multa del doble de lo que ven ahorita. Y todo parece indicar que fue un error del equipo financiero del entonces candidato Ernesto Ganda, pero se fueron sobre ti. Y creo que no tiene nada que ver ti ni un dirigente, es un error técnico de ahí de la campaña, pero que lo registró el INE y que si no pagan en enero la multa se va a doble, que es algo que no me puede negar aquí el señor secretario de Finanzas. Pero usted, tú que explicaras, tú que lo viviste, que sentiste los ataques la semana pasada, ¿qué fue la misión? ¿Qué fue lo que pasó? Para empezar, ¿no? Esa es la pregunta para ti. Pinky, a la una tienes cita ahorita en comisión de gobernación ahí. Ernesto y yo. Quiere dictaminar a Jacobo a lo mejor, pero de aquí al día 29, Pinky, no se puede socializar una ley de ese tipo. El mismo sábado Natalia, cuando estaba haciendo su exposición política, dijo, cualquier iniciativa, cualquier ley que se presente, si no es socializada, va para atrás. La tumban los partidos, la tumba la sociedad o la tumba cualquier abogado. Entonces yo no sé qué vaya a pasar ahorita a la una, si te quieran inventar los 3 foros, y eso no puede ser, y no hay prisa, tiene que ser socializar en Hermosillo, en Obregón, en Peñasco, en foros que tienen que ir ustedes, porque no, creo yo que no debe ser así. Pero sí. Natalia, no sé cómo te ha ido con la interesante iniciativa de la sumisión química, que traes una tapita ahí para el Cali para que ya deje de tomar, por cierto. No sé cómo ha habido reacciones hacia el interior de las bancadas, cómo te ha ido con Caniraco, en Los Santos, donde has ido, cómo la sientes la iniciativa esta, ¿no? Y que tu estimado Jorge
Pues esta semana parece que nomás la gente de Obregón, los productores, Álvaro, Luis Antonio, Miguel Humberto, los de Obregón son los únicos que se movieron con esta iniciativa que están estas gentes, ¿no? De quitar los plaguicidas y los fertilizantes en esta semana. Gracias a Dios se pospuso, porque se iba a pegar en la torre del Valle del Yaqui. Y luego se nacica acá abrir las puertas para que entre ganado, pues no. Que va a afectar mucho aquí a Ocotillo, los ganaderos locales, los ganaderos de Obregón, se está frenando el ganado en la frontera, se tiene que quedar 15 a 60 días en estación cuarentenaria, porque el señor presidente, porque el problema de inflación va a dejar entrar ganado de todas partes del país, que quién sabe qué sanidad traiga, que va a afectar mucho al Valle del Yaqui, a los productores, porque está mal esa situación, ¿no? No sé qué perspectiva veas, y está el asunto del agua, Jorge, ahí está el otro acueducto, si el Popote apenas alcanza por Obregón, y para el Valle del Yaqui, y ahí viene otro acueducto, dice que para 30,000 hectáreas más, quién sabe cuándo fregados lo van a abrir, y va para largo. Esas son mis preguntas a los cuatro, gracias. Yo tengo mala memoria, que se arregle. Es que hablaste más. No destapes el piano de Trujillo, por favor, con Jorge. Gracias. Como que los temas de las sanidades no son los alcances que tienen no son del dominio del resto de la población. Yo mismo reconozco que tardé en entender hasta dónde llegaba. A mí me tocó como presidente de la subcomisión porcina del Congreso de la Unión hacer un foro para la fiebre porcina. Y corregí esa subcomisión por lo que representa para Sonora. Nos gana únicamente Jalisco, nos gana, pero por muy poquito, en volumen de producción de cerdo, pero no nos gana en la calidad de los destinos. Solamente alcanza algunos destinos que alcanza México, Yucatán, que tiene a Quequén, que es equivalente a Nuevo Sonco. Yo se los dije, y la preocupación que la gente, nuestros amigos que mencionaste, pues no duermen, quieren abandonar la actividad. Mientras que en Francia, Bélgica, Alemania, ahorita hay cazadores apostados en los árboles, tirándole los jabalíes a todos los portadores. Nos están haciendo todas las acciones posibles para detener eso. Aquí se relaja mucho, al grado tal de que los productores organizados están pagando la nómina de los inspectores, porque Senacica empezó a cerrar oficinas internacionales y empezó a despedir personal ya muy cualificado que ya conocen cómo se hace eso. En un puerto de carga, en un puerto turístico, en un aeropuerto, una botanita que pase un chino, que pase alguien y nos pegue en la torre. Y ya está un brote de fiebre porcina en Puerto Rico. El ganado igual. El tapón de Darién, que era el tapón natural, ya está lleno de fiebre aftosa y de brucela y de la fregada. Y es muy porosa la frontera sur. Como que no están entendiendo muy bien el daño que hacen, y a Sonora le costó mucho esfuerzo. Todos los ganaderos, pregunten, son los ganaderos, vaciaron los ranchos y volvieron a empezar. Por eso Movimiento Ciudadano nos tomamos muy en serio, y como más vamos a estar bien con ese tema. Yo platiqué varias veces con el doctor Trujillo, y están impotentes, dicen, no le hacen caso, no lo entienden, pues renuncie para que no le carguen a ustedes del histórico de la catástrofe que va a pasar. El agua, no traigo el rollo de hace 10 años de novia, no es cierto, pero te voy a decir algo que es una realidad. Hace 3 semanas estuve en el foro de Río Colorado, en Henderson, Nevada, como presidente de la Comisión del Agua, me invitaron, y aquí la mayoría no podían evitar que fuera lo que quisieran, pero bueno. La cosa es que me tocó platicar con senadores de 7 estados de la Unión Americana,
le están metiendo una cantidad brutal, así como nunca, de dinero a ese tema. Y rematamos 2 días de reuniones con una visita a la presa Juve. Bien suave, porque nos pasaron hasta las entrañas de las turbinas y algo impresionante. Pero con los niveles más bajos que hayan tenido en su historia. Súper archirrequete mega preocupados. Y estaba una muchachita, pues que no speak Spanish, pero súper latina, mexicana, pero no quiso comunicar en español. Como pudo. Pero una piola para el tema del tratamiento de aguas y para todo lo que son los organismos operadores. Y sabía el tema de por qué ellos en California no recurren más a la desalación. Sí tienen varias desaladoras, pero hay una que no la han echado, una que invirtieron. Y entre todas las alternativas que estuvieron buscando, ellos mismos fue recurrente una y otra vez el tema del Mar de Cortés, una y otra vez fue un tema recurrente de la desaladora. ¿Por qué? Yo les diría, muchos ya lo vieron, pero los que no lo han visto, ya cierro para que los compañeros atiendan nuestras preguntas. Los invito a que vean en internet o que googleen, pónganle nada más piedras del hambre. No sé si ya las vieron, lo que son las piedras del hambre. Todos los ríos en Europa, los principales ríos, están bajando al grado de que se exponen piedras que no había hace 50 años, algunas piedras grabadas de hace 500 años, de los niveles tan bajos que ha tenido la sequía en Europa. Pues el tema ahorita es que el río Rin, que es el que conecta con el corazón industrial de Europa y Alemania, tiene tan bajo el nivel que las barcazas de carga no pueden sacar ni a 1/3 de su capacidad a mar abierto. Pues es muy fácil entender que tenga más águila va a traer más pulmones, y que nosotros tenemos a tiro de piedra una frontera sedienta y pudiente. No es el tema que es lo que sigue. Y yo insisto, gracias a Dios somos un bendito estado minero, pero nuestra mejor mina es otra vez. Eso es, y las sanidades pues sabemos sido adelante. Gracias Jorge. Yo respondería también brevemente, ahorita mencioné algo respecto a la ruta que se va a iniciar respecto a la concurrencia de las elecciones. Y bueno, hoy tendríamos esta primera sesión de Parlamento Abierto. Desconocemos si va a haber un calendario en el sentido en el que tú lo manejas, Arturo. Creo que son de las cosas que estaremos, Ernesto y yo, muy pendientes. Y bueno, y también hemos comentado como bancada, estaremos explorando en estos días alguna ruta jurídica para poderla presentar, ¿no? Pudiera ser desde una acción de inconstitucionalidad que tendría que encabezarla el dirigente del partido, hasta pensar en una posibilidad de JDC, ¿no? Entonces, pero bueno, estaríamos explorando eso, pero sí coincido con lo que tú mencionas y creo que es el tenor de la opinión de los cuatro. Va a ser difícil frenarla, definitivamente, porque ellos tienen la mayoría. La mayoría para votar por 2/3 partes es una reforma constitucional. Y recuerden que la reforma constitucional pasa en su momento a los ayuntamientos para su votación. Y ahí requieren la mitad más 1 y lo tienen. Entonces, creo que por la víspera se saca el día y creo que lo van a lograr. Y bueno, la ruta que nosotros sigamos va a ser una ruta obviamente de defensa, pero también una ruta jurídica y política. Gracias, Arturo. Mira, en lo personal yo creo que más que ataques, pues es parte del show. Pero también pero contextualiza a estas alturas esto tienen que que pasó. entender. En defensa tuya. No, es que no tengo que defender absolutamente nada. Mira, te explico. El último día que se tenía de registro para llevar la contabilidad respectiva fue el día del cierre en Guaymas. Ese día se reportaron conmigo aquí del partido para comentarme, la gente que llevaba las finanzas, precisamente el candidato gobernador Ernesto Gándara, que tenían que registrar una deuda de 5.6 millones de pesos por concepto de deuda. En caso de no hacerlo, se iba a descuadrar absolutamente todo, pero además era deuda real.
¿Por qué? Porque corrías el riesgo incluso de o rebasar topes o no ir acorde a la contabilidad, y eso era lo que te permitía en ese entonces y te permite la legalidad. Entonces, formalmente ante el Instituto Nacional Electoral existe registrada una deuda por concepto de campaña gobernador de 5.6 millones de pesos con 13 proveedores. Es más, creo que uno de ellos es el Tribuna con 390,000 pesos. Por eso anda preguntando. Anda peleando la comisión. No fue con él. Otro es quienes llevaban las redes, etc. Eso se registró formalmente. A la par de eso existían multas en el partido por 6.2 millones de pesos de todas las candidaturas. 2.6 millones eran el equivalente a la campaña de gobernador, etc. Fuimos el partido que más le permitió al Instituto Estatal Electoral que desde el 15 de noviembre le estuviesen reduciendo quincenalmente la cantidad de 490,000 pesos. De tal suerte que el 15 de agosto las multas no debieron, quedaron totalmente cubiertas. Este adeudo que se tiene, que es seguramente lo que el señor López habla de 10 millones de pesos, tiene que ver con que si al 31 de diciembre no se paga la deuda, o al menos se hacen ejercicios de que hay convenios y de que ya está existiendo flujo, se puede hasta duplicar la multa por parte del Instituto Federal Electoral. De ahí es que dan los 10 millones de pesos respectivos, y es totalmente de la campaña de gobernador con proveedores y todo, pero eso además está aprobado por la comisión permanente del partido. O sea, todos los periodistas saben cuál era el adeudo que existía, y además todos los que aspiraban, yo les comentaba, oigan, se van a encontrar llegando, quien quiera que llegue de ustedes, con esta situación. Todos la conocen, y en efecto más que una multa es una deuda de la campaña a gobernador que se puede convertir a multa. Esta es la realidad, y estoy seguro que es lo único que se debe de deber ahí, porque proveedores no, ni tampoco multas, esas ya quedan cubiertas. Pastor Natalia. Bueno, yo soy convencida que la mejor manera de hacer oposición es haciendo comunidad, y prácticamente yo checo mi tarjeta de entrada en el Congreso y checo mi tarjeta de salida todos los días en una colonia. Yo estoy convencida que es ahí donde podemos construirnos como una oposición viable. Y en esas reuniones haciendo comunidad hubo un tema que era constante, que era el tema de las hijas, sobre todo las mujeres, pero ha sucedido también con varones. Las hijas que van a un antro y que en cualquier momento alguien deposita algo en su bebida, y con 2 bebidas ellas saben que anormalmente está en una condición de perder capacidad de juicio, de perder capacidad de movilidad. En muchos casos, afortunadamente en la mayoría, su red social, sus amigas lograron sacarlas de ahí y llevarlas a casas sanas y salvas. Lamentablemente hubo otros casos en los que no. Y son muchas las historias que me han platicado donde dicen las chicas que amanecen, sus teléfonos llenos de llamadas de sus familias, de sus padres. Ellas están en un lugar al que saben, al que ellas no hubieran querido estar. La respuesta de la persona que está a un lado es que tú te emborrachaste mucho y te quisiste venir conmigo. E invariablemente lo que me dicen ellas, yo no soy así. Yo no hubiera hecho eso. Él no me gusta. Yo no tomé tanto como para estar borracho. Y la verdad es que eso las marca, las ha marcado. Muchas de ellas han tenido que ir a buscar ayuda. A veces han recibido ayuda, a veces no. Hay quienes ni siquiera se atreven a platicarlo. Yo estoy segura que en el caso de los varones difícilmente lo platican. Sí hay quien me lo ha platicado, pero difícilmente los varones lo platican. Entonces en esto hay muchos tabúes, hay mucha vergüenza, hay mucha confusión. Y esto que está pasando en la vida real es increíble, pero no está en la ley. No hay un delito, no tiene un nombre. Ahora yo estoy aprendiendo que los muchachos le dicen canastear, las mamás le decimos echar algo a la bebida, pero no tiene un nombre. Entonces yo hice una propuesta para que esto tenga un nombre,
que se llame sumisión química, porque así como a una persona la sometes físicamente, la amarras, la llevas, la apuntas con una pistola, también la puedes someter químicamente. Esto tiene un nombre, es un delito que se llama sumisión química, y lo comete todo aquel que de manera subrepticia, con intimidación o engaño, le da a otra persona desde bebidas alcohólicas, narcóticos, hasta una lista de 80 sustancias. Y yo les puedo decir muchas que están en su casa. Tafil, Solpidem, están en nuestras casas. Los chicos tienen acceso a ellas. Entonces, comete ese delito quien de manera subrepticia, por intimidación o engaño, se lo da a la otra con el propósito de hacerle mermar su capacidad de juicio. Estamos pidiendo de 4 a 10 años de prisión a quien lo haga. Si quien lo hace trabaja en el establecimiento, es de 6 a 15 años de prisión. Si hay un delito conexo como abuso sexual, robo, privación ilegal de la libertad, es una agravante. Y también estamos pidiendo, no solamente estamos pidiendo una reforma al Código Penal, sino también estamos pidiendo una reforma a la ley que norma estos establecimientos, para que los establecimientos, inciso A, tengan protocolos de atención, de alerta. Y 2, algo tan sencillo como esto, que son, yo le puse etapas cuidadoras, me voy a permitir poner una para que entendamos un poco la lógica de esto. Es esto, y se hace uno de aquí, y aquí se pone el popote. Yo estuve el sábado en un establecimiento, en un antro, ya 30 años que no iba. Son otra cosa. Son otra cosa. Muy diferente. Muy diferente. Y lo que vi es que son los espacios idóneos. Están oscuros, hay muchas luces que distraen, el sonido es muy alto, han bebido, por lo tanto están relajados. Y es muy sencillo que les coloquen algo en su vaso. En cambio, si tenemos tapa cuidadora, aquí va el popote, aquí garantizamos que no les pueden colocar nada en sus bebidas. De esto se trata. Esta tapa tiene el doble propósito. 1, el de cuidar a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes, y 2, el de concientizarnos que tenemos una responsabilidad, que es la de cuidar nuestro trago, cuidar el trago. Los chicos y las chicas tienen el legítimo derecho de salir a divertirse, su legítimo derecho. El Estado y la sociedad tienen que garantizarles que lo hagan con seguridad. Muchos de nosotros lo hicimos en otras circunstancias, ellos tienen que hacerlo con seguridad. Mi sujeto de políticas no solamente son los jóvenes, son las madres de familia, casualmente son quienes más me las han pedido. Recibo muchos mensajes, en su mayoría son de madres de familia. Quiere decir que nuestras juventudes, a pesar de que esto está pasando, piensan lo que pensamos los jóvenes siempre: a mí no me va a pasar. Por lo tanto, la mayor responsabilidad es de los padres, de mandar a sus hijos el fin de semana con una serie de etapas cuidadoras, recordándoles la importancia de cuidar su trabajo. Bueno, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? La ley Toloache, pues no. En mis tiempos se usaba Toloache, no se usaban químicos. No, ahora se usa el Gurudán, escopolamina. Y un poco va por ahí. Estamos en el proceso de consultar primero a los jóvenes, a las jóvenes, estamos yendo a los espacios donde ellos están, pero evidentemente tenemos que consultar a los propietarios de estos establecimientos, porque sin duda la mejor ley es la que se hace en colectivo. Ha sido una ley que me ha sorprendido a mí misma de la respuesta que he tenido, de las historias que me han contado cada vez que hablo de ella. Y bueno, yo voy a dejar aquí para ustedes, sé que Willy, tú tienes hijas de la edad de mi hija y quizá muchos de ustedes tengan, tienes 3, Bebo. Voy a dejar tapas para que ahora que vienen las posadas vayan sus hijas y sus hijos protegidos, que cuiden su trabajo. Bueno, ya. A Arturo déjele unas 50. No lo vayan a canastear. ¿Quieren seducir a mí, maestro? ¿No me quieren seducir? Ya sé. Los hombres, Adelante, Marcelo Bailey. Don Marcelo. Gracias. El chino no quiere. El propósito del evento del sábado pasado, el informe, claramente
quedó ahí, pues, que los destaparon, ¿no? A todos, a los 4 diputados presentes, ¿no? Para diferentes cargos. Pero quisiéramos saber su opinión, si su postura, que van a decir algunos, no, pues es que eso ya va a ser responsabilidad de la dirigencia, de los dirigentes, pero pues ustedes serían los que contenderían, además le entienden ese tema de las elecciones, entonces solos, ir con el PAN y el PRI, no sé si les podría beneficiar. Vemos las encuestas nacionales, estatales, y Morena pues sigue teniendo pues, más del 50%, pues como dice la base electoral, la han ampliado, y para el año que entra pues la van a ampliar más con más dinero, ¿no? para los programas. Entonces, ir solos, fragmentar más a la oposición, buscar alianzas. Y por otro lado, ¿cómo ganarle precisamente a Morena y esa amplia base electoral que tiene con cientos de miles de millones de pesos para sus programas? Gracias. Pues, si te parece, yo la contesto. Mira, Marcelo, la vez que peor le ha ido a las marcas es cuando han ido juntas. PRI-PAN. Esta falacia de que se trasvasa en automático el voto histórico inmediato de la elección anterior, pues aquí nomás quedó demostrado en el 21. Es para que me entiendas, el PAN yendo en alianza con el PRI, ¿dónde está? Te la voy a poner, ¿verdad? Vale en el estado 97,000 votos, eso es lo que vale. El PRI vale 190,000. MC vale 79,000. Tú en automático dirás, bueno, pues si juntas las tres vas a ser competitivo. No, porque hay algo que el analista nunca tiende a ver, que es el rechazo de voto por las marcas. Por eso no funciona. O sea, cuando tú crees que se va a traducir esto más esto más esto, es la peor, yo lo constaté, es la peor aritmética. A eso le tienes que sumar tú, y ese es el reto, entender. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿por quién nunca votarías? Y cuando tú sepas cómo interpretar ese rechazo y traducirlo a la aritmética que no se da en la práctica, vas a entender por qué la alianza no funcionó. Esa parte es el reto que tenemos para valorar en alianza o no, pero además Jorge fue muy claro, con el PRI de Alito no hay forma de ir en alianza, lo dijo ahí en el evento. Tal cual lo señaló. Si tú me preguntas ahorita, evidentemente yo considero que el 24 es momento para consolidar tendencias de segundas fuerzas y obviamente intentar con todo ímpetu reducir la gran brecha que hay hoy por hoy contra Morena. Pero la historia inmediata nos dice que no es en conjunto y que no compró la gente esa alianza. Mira, te voy a dar un dato para demostrarte lo que te estoy diciendo. Yo creo que tuvimos el mejor candidato que pudimos haber tenido, no había otro, en la alianza pasada. En aquel entonces, y se los voy a dejar para que lo puedan revisar, la alianza, o sea, el PRI y el PAN y el PRD, tuvieron 35.3% entre los dos. Tú hubieras supuesto que iban a tener cuando menos 45, no se dio. Ese 35.3% es el equivalente en la candidatura a gobernador a 339,139 votos entre los tres partidos. Y luego eso súmale pues todo lo que se decía, que si Ricardo se bajaba, pues todo el capital político se iba a pasar. Si lo quieres sumar para bien o si lo quieres sumar para mal, pero con todo ese apoyo aquí está esto. Eduardo Urs tuvo 20,000 votos más en el 2003 que los que tuvo la alianza completa. Alfonso Elías tuvo casi 90,000 más. No más que hace 18 y, hace 18 y 12 años respectivamente.
Nomás ve la proporción y eso que ahora los estabas juntando a todos. Entonces, por esa razón, yo sí creo que esto tiene que ser, según mi óptica, lo que diga la dirigencia. Nosotros hemos sido muy respetuosos de no interferir en la toma de decisiones de la política interna del instituto. Pues ahí están los números inmediatos. ¿El factor Claudia Pavlovich no lo está incluyendo en esa ecuación? El factor Claudia Pavlovich no lo está incluyendo en esa ecuación. ¿Influyó en el 18? ¿O no influyó? Es que para mí no es factor. Pero yo quisiera pasarles un dato que a lo mejor les completa la ecuación. Ya Movimiento Ciudadano fue una alianza. Acompañamos a Ricardo Anaya. Y se hicieron todos la disección pertinente, ¿no?, que se hacen en todos los partidos posteriores. Y derivado de eso, en la figura del Movimiento Ciudadano, en la Asamblea Nacional se vota un punto para elegirse como órgano electoral superior y se votó que no íbamos a volver a ir en alianzas en un futuro inmediato. Esa situación existe ahorita. Ahorita estatutariamente el Movimiento Ciudadano no puede ir en alianza. Es una situación de estatutos internos. Hasta que no cambie eso. Y para que eso cambie, tiene que haber la armada de las asambleas y estar en el punto que nos elijamos otra vez en Consejo Electoral Interno ahí y se le quite el pestillo a la puerta. Pero en este momento, estatutariamente, no hay nada que se vislumbre o no puede mañana asignar una alianza con el ciudadano hasta que no cambie esa situación legal interna. Yo nomás quisiera rematar esto que señala Jorge, porque en el 2018 fuimos en la alianza, en lo federal, pero aquí en Sonora fuimos uno de los estados que peleó, o sea, que de alguna manera propuso y luchó para ir solos en lo local. Fue muy difícil la campaña del 2018 para nosotros, porque mientras teníamos candidatos en la alianza, en lo federal, compartiendo diputados, senadores, ustedes recordarán, Toño y Leti Cuesta, por ejemplo, ¿no?, candidatos al Senado, era muy difícil la otra parte, ¿no? Yo fui candidata en el 2018 por el Distrito 9 y fue muy difícil, pero aún así, con todas las dificultades, para que la gente entendiera cómo allá sí y en lo local no, aún así los estados donde fuimos solos tuvimos un crecimiento que no tuvieron los estados donde decidieron ir en alianza en lo federal y en lo local. Creo que ese es un primer dato, y ahorita Jorge lo decía, hemos crecido más solos, definitivamente. Pero además también es importante recordar que en la elección del año pasado, en la del 21, la alianza vende esta idea de voto útil. Y yo creo que el voto útil ahorita queda más claro dónde está el voto útil. Y vemos de repente, bueno, todo este tránsito de Alito defendiendo la reforma militar de Morena y toda otra serie de acuerdos que se han estado construyendo. Y bueno, el voto útil, que en su momento la alianza vendió, pues queda totalmente desdibujado. Yo creo que mucho del trabajo que está haciendo el Movimiento Ciudadano es precisamente de sumar actores políticos que vengan a fortalecer, y lo estamos viendo no únicamente en Sonora con la llegada de Natalia, con la llegada de Ernesto, lo estamos viendo en Jalisco, lo estamos viendo en Nuevo León, lo estamos viendo en Guanajuato, lo estamos viendo en muchos estados, en Campeche, en Veracruz, cómo hemos estado creciendo esta alianza política para fortalecer precisamente la dinámica interna del partido. Entonces creo que esa es una de las apuestas más claras que hasta ahorita hemos construido, y le decía Jorge, bueno, en los próximos meses estaremos definiendo precisamente el tema de las alianzas, si serían viables o no. Ahorita, en este momento, estatutariamente, Adelante, Jerry Salazar. Bueno, mi pregunta o comentario es para Natalia y el Pato. ¿Cómo se ha sentido ustedes ahora en estos pocos meses que llevan en un partido
diferente al que han militado toda su vida? ¿Cuáles han sido los comentarios internos y la aceptación de la gente y ustedes, sobre todo, cómo se han sentido ahí dentro de esta nueva plataforma? Bueno, yo estoy trabajando para ganarme un lugar. Yo creo que la mejor manera de ganarte un lugar es empezar desde abajo, trabajar todos los días, poner tus manos a disposición de un proyecto. Yo llegué, me siento contenta, me siento integrada, me siento orgullosa, formo parte de un movimiento que no se ha doblado ni un milímetro, se ha mantenido firme frente a la reforma energética, frente a la militarización, se levantó de la mesa de ese pastel envenenado que es la reforma electoral. Me enorgullece, me motiva, me convoca formar parte de un movimiento que no se dobla medio milímetro, me identifica. Me gusta, creo que hace mucho sentido esta nueva manera, esta manera distinta de hacer política. Yo estoy aprendiendo también de Movimiento Ciudadano, de esta mirada diferente de hacer política. Yo no entendía muy bien el picnic, por ejemplo, pero cuando lo viví pude entender que esta forma de convocar a la sociedad civil, muchos creemos, a la ciudadanía no le interesa la política, no le interesa la política que le estamos ofreciendo o que se le ofrece por parte de los partidos tradicionales, esa no le interesa. Pero cuando le llegas de una nueva forma, de una manera distinta, entonces sí le interesa y participa. Eso lo entendí perfectamente en el picnic. Así que el Movimiento Ciudadano, estoy integrada, estoy trabajando, estoy haciendo todo lo posible por ganarme un lugar ahí, por ganarme el respeto de mis compañeros y de mis compañeras y por construir los equilibrios que a este país le urgen. Vemos la forma en la que el presidente de la República todos los días construye odio y división. Ningún reino dividido contra sí mismo puede prevalecer. El odio y la división no pueden ser saludables para un país. Desde Movimiento Ciudadano se están construyendo equilibrios y se está construyendo una nueva narrativa para el país que es mucho más saludable, mucho más constructiva y con una mirada de Estado diferente. Yo eso es lo que puedo decirte, Jerry, a tu pregunta. En lo personal, Jerry, pues concuerdo totalmente con Natalia. Solamente agregaría que con una gran responsabilidad de tener la corresponsabilidad con la que nos han recibido. Porque hemos llegado y lo único que hemos encontrado es una apertura total, un ambiente de camaradería, compañerismo, muy claros en decir aquí no tenemos miedo a que lleguen otras personas. Gracias. Y sobre todo con mucha generosidad nos han abierto estos espacios, las puertas y por ende mi reto en lo personal es continuar ganándome su confianza porque solamente así es como creo que podemos ser corresponsables de esto. Es más, si me la volteas, creo que la pelota y la responsabilidad está de mi lado para demostrarles a ellos que tuvieron este gesto de apertura, de humildad, de compañerismo, el devolver pues ese gesto que nos dieron. Para mí es la mejor decisión profesional que he tomado en mi vida. Gracias. Adelante, Martín Romo. Gracias, señor Rodríguez. Retomando la exposición, Ernesto, que hiciste ahorita respecto a lo que es la gestión legislativa de la bancada, hablando de términos populares, se puede decir que entonces ya todo está perdido en el ejido, porque dicen vamos a trabajar hacia afuera o hacia adentro. No hay puntos de coincidencia como para que MC pudiera tener una trascendencia en cuanto a iniciativas que vayan más allá de lo social, sino que sean realmente de esas que impacten. No ha habido un acercamiento con el gobernador en lo que va del periodo de gestión y un guiño de ojo, además. ¿Cuál es la relación con el gobernador en sí? ¿Y cuál es al interior realmente la posibilidad de que realmente puedan proponer, aportar y coincidir en aprobaciones? ¿Puedo contestar una participación? Ahí, Martín, yo ahorita nada más, sí hemos incidido. La reforma del Parlamento Abierto fue la ley número 3.
La ley número 1 se instala el Congreso del Estado, esa es la ley número 1, el acta de que se instala el Congreso del Estado. La ley número 2 fue la reforma, la famosa contrarreforma constitucional que le devolvió muchas facultades al Congreso del Estado, y la ley número 3 fue la reforma constitucional para el Parlamento abierto, que si logramos que la ciudadanía utilice este instrumento puede generar cambios de fondo y muy profundos a la forma de legislar. También se aprobó una reforma a la ley orgánica en materia de Parlamento abierto. Se logró aprobar otra reforma a la ley orgánica en materia de cómo discutimos las leyes. No lo van a creer ustedes, pero las leyes se discutían con base a usos y costumbres, porque la ley orgánica era inaplicable, fue un copy-paste de la ley federal en un congreso de 500 diputados, era inaplicable en Sonora, por lo tanto se hizo un protocolo diferente, así se discutían las leyes. Aprobamos una reforma a la ley orgánica que le da una legalidad y pulcritud a la discusión de las leyes. El Congreso del Estado, me tocó ser presidenta de la mesa directiva, el Congreso del Estado tiene por primera vez un programa de gestión institucional, tiene por primera vez un micrositio en materia de Parlamento abierto, las comisiones estamos obligadas a tener micrositios, si gustan revisar el micrositio de la Comisión de Fiscalización. Hemos logrado, es decir, sí hemos incidido en reformas de fondo, no todo está perdido. A lo que supongo que se refiere mi compañero es que cuando hay una voluntad expresa del gobernador, pues tiene las mayorías como para sacarla sin despeinarse un pelo, pero de ahí a que como oposición nos hayamos echado la cola al hombro, eso al contrario. Yo tengo 20 acciones legislativas, 16 productos legislativos, muchos de ellos aprobados, otros que van por buen camino. Yo tengo confianza en que al menos 2 iniciativas más puedan salir antes de concluir este periodo ordinario. Y eso es a partir de que efectivamente tratas de construir acuerdos al interior del Congreso. Y nos decían, por ejemplo, ¿por qué votaron la contrarreforma constitucional? Pues primero porque hace sentido, le devolvía facultades al Congreso, y eso es correcto. Y segundo, porque estaba mi iniciativa de Parlamento abierto sobre la mesa. Y entonces formó parte de esa discusión y de ese diálogo. Una contrarreforma que me hacía sentido frente a la posibilidad de que me aprobaran la reforma constitucional y la reforma a la ley orgánica en materia de Parlamento abierto. Y eso es política también, que siendo tan pocos, en la expresión en la que militábamos en ese momento y de ese grupo parlamentario, siendo tan pocos, pudimos tener la ley número 3 del Congreso. Sí, gracias, estimado Martín. Yo me refería concretamente a lo que pasa en el Pleno y a lo que en la matemática pura son los números que te dan 33 integrantes. Sí es difícil el poder convencer, no imposible, es una realidad. Y obviamente era desde la óptica de la pregunta de don Armando de cómo van a hacer oposición al interior del Congreso. Pues, siendo muy realistas, más que estar discutiendo esta aritmética de 33 al interior, que evidentemente no nos da, cómo lo vamos a hacer hacia afuera. Pero obvio, pues, tendremos la madurez suficiente para ver cuáles sí funcionan en efecto, como lo comentas, y cuáles no, y obviamente pues argumentar técnicamente el por qué no o el por qué sí. Gracias. No, y yo sí creo que en esa parte, Martín, sí ha sido difícil. Obviamente sí hemos encontrado coincidencias con otros grupos parlamentarios, con otro tipo de causas en donde sí hemos avanzado. Yo te podría decir, bueno, el hecho de ser diputada promovente de la ley de matrimonio igualitario, que era un tema álgido, bueno, fue probablemente de las primeras iniciativas que se aprobaron. Traemos otras en curso también, algunas que requieren inclusive apoyo presupuestal, que están por buen camino. Esta parte de la menstruación digna, probablemente estemos dictaminando en las próximas semanas también la prohibición de los EFOSI, que ya se hizo en el Senado y que está puesto en el Congreso de la Unión. Es muy probable también que la iniciativa que presentamos como bancada de ley de movilidad y seguridad vial sea el documento base para la discusión de la armonización legislativa aquí. Entonces sí hemos encontrado rutas, ¿no? Entonces porque también son rutas de coincidencia y porque también abonan
de entrada al mismo discurso y a la misma narrativa del gobernador. Si le hacen falta nuestras causas, sí. Así como Natalia trae una ruta de trabajo en comunidad, yo traigo una ruta fuerte en toda la parte de los derechos humanos, en la parte de perspectiva de género. Y bueno, creo que buscando las coincidencias hemos podido avanzar también en algunas de nuestras propuestas. Adelante, Fernando Oropesa. Gracias, señor Rodríguez. Maestra Roselena, los que tenemos, al igual que la diputada Natalia, más de 30 años seguimos tanto que decimos con esa cultura de que el Hermosillo es cool, ponerte la caguama bien helada y pegarle un trago y luego sentir el placer de ponértelo entre la pierna. Acaban de ir los restauranteros, teníamos una ley de alcoholemia muy controvertida, pero bueno, Hermosillo ya no está como para andar como en los 70s, como en los 80s, el Hermosillo que ya se nos cuenta de los dedos, andar tomando y manejando, ¿no? Decimos con esa cultura y los hermosillenses y en general los sonorenses se le hace a todo dar andar pisteando y manejando, ¿no? Cuando está comprobado científicamente que pistear y manejar, pues tomar pendeja, ¿verdad? La mayoría de las veces. O sea, merma la capacidad de juicio. Así es. Pero se siente entonces, ¿qué posición va a tomar el Movimiento Ciudadano? Porque ya fueron a llorar los restauranteros y que bueno, estaba en 2 y el ERO en 4, porque pues, hay que seguir vendiendo y hay algunos diputados por ahí que tienen a antros, hay otros, bueno, los políticos en sí, ¿no? Las últimas generaciones hemos visto cómo se dedican al antro, ¿no? Entonces, no hay un conflicto de interés por ahí. ¿Qué posición tiene el Movimiento Ciudadano? A ver, mira, dígame la verdad, por favor. ¿Cuándo te he hecho mentiras? Fíjate, hay una parte, bueno, tenemos los grados de alcoholemia con la famosa ley Suzuki, ¿sí? Que en su momento fue señalada porque redujo mucho los grados de alcoholemia y en su momento también se dio un debate. En la legislatura pasada, el diputado Martín Madrecitos presentó una iniciativa para modificar los grados de alcoholemia. Y ahí se quedó, viviendo el sueño de los justos, no pudo avanzar. Ese es uno de los aspectos que la ley armoniza, y la ley es muy puntual en los grados de alcoholemia permitidos, tanto en sangre como en el espirómetro, ¿no? Ahora bien, hay de los estados que ya han armonizado su ley respecto a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Creo que hay algunos que podemos retomar, y te voy a poner el ejemplo de Jalisco. Jalisco se mueve en un rango mínimo y se mueve en un rango máximo permitido. Pero el tema aquí es cómo llegas a calificar el piso y el techo en relación con el grado de alcoholemia, ¿sí? Y creo que eso es algo que se debe de trabajar, porque se habla de, bueno, conducción, de bebida moderada, hasta que llegas a conducción punible. ¿El día festivo? Y no sé si el día festivo, al final de cuentas, el alcohol afecta independientemente de qué día sea, ¿no? Creo que ese es un ejemplo que pudiéramos trasladar para acá. En su momento, el presidente de la Canidad nos ha buscado y hemos platicado de este tema. La observación más fuerte del presidente de la Canidad tiene que ver con toda la ruta de corrupción que existe alrededor de esto. Que esa es una ruta aparte de lo que se puede legislar, del piso y el techo en términos del grado de alcoholemia. Y creo que aquí sí tendríamos que estar legislando muy claramente en la ley de tránsito aspectos relacionados con cómo identificas el grado y el nivel de alcohol que te permite traer un 0.2 o que te permite traer un 0.8 o un 0.5, ¿no? Porque en realidad sí es diferente. Fíjate, hay estadísticas que son bien importantes. La mayoría de los accidentes de tránsito no son causados por el alcohol. Creo que ni siquiera el 2% de los accidentes de tránsito están relacionados con el grado de alcoholemia. Los principales accidentes de tránsito fatales están causados por velocidad y están causados por uso de dispositivos móviles. ¿Sí? Entonces, creo que esto también es un elemento importante, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con las multas, ¿sí?
tiene que ver con las multas, porque las multas son las que han abierto o cerrado el espectro de la corrupción y toda esta parte de la conducción punible, ¿no? ¿Sí? Si manejas a velocidades altas, la multa es muy mínima que si manejas con un grado de alcohol mínimo. Entonces creo que más que subirle por subirle, creo que sí tenemos que movernos en un margen de piso y techo y tener muy claro cuándo multas y por qué. Y lo otro es buscar las modificaciones en la ley de tránsito para aspectos como alta velocidad y el uso de dispositivos móviles, que son los que concentran más del 90% de los accidentes fatales. Entonces, para mí este es uno de los temas claves que tiene que ser discutido. Estamos, creo, ya rebasamos el límite. El día 13, si mal no recuerdo, tendría que haberse armonizado por ley. Fue el plazo perentorio que dio el Senado y el Congreso de la Unión para que los congresos locales armonizaran sus leyes. La Comisión de Movilidad y su presidenta estuvieron haciendo una serie de foros. En Sonora, en Hermosillo, no se ha realizado ningún tipo de trabajo formal por parte de la comisión, salvo un evento muy bueno que hizo sociedad civil a través de Hermosillo Cómo Vamos. Pero esa mesa técnica que estamos esperando, que convoque a sociedad civil, que convoque a Canidad y a muchos otros representantes de Cámara, creo que es lo que nos va a permitir acordar ese tipo de cosas. Y entre ellos está la preocupación por el grado de alcoholemia por una parte, pero el otro que tiene que ver con conducción punible, sanciones y la parte de la corrupción. Gracias, Marcia. Pato está en la Comisión de Movilidad, así es que ahí le va a tocar ponerse los guantes. Ya aventó la bronca, pues está viendo. Adelante, Gilberto Otero. Pues bienvenidos una vez más a esta mesa. Hay algo que se está dando y desgraciadamente ya como patente de corso, como algo muy común, una especie de burocratización política. Por ejemplo, el Poder Legislativo es una burocracia al servicio del gobernante en turno, pero el resto de la oposición también se burocratiza en la directiva de los partidos políticos nacionales, ¿no? Lo digo, nosotros tenemos el problema, por ejemplo, de Alito ahorita, ¿no? Se burocratiza, pero también lo ha tenido Dante Delgado, que también ha burocratizado al partido. Sin embargo, la burocratización le da al presidente o le da al gobernador, son operadores políticos y diputados, y ya están trabajando de inmediato, están trabajando en el próximo proceso electoral. Ya tiene la mira puesta en el proceso. Máxime que en este caso, por los resultados de la Ciudad de México, el presidente, toda la carne al asador los últimos 3 años, a todos los que están trabajando en política. Y resulta que las oposiciones, como lo veo, por ejemplo, tu plataforma de iniciativas que puedes traer, estás pensando en gobernar, no estás pensando en andar ganando votos en lo que estás haciendo. ¿Quieres tú presentar alguna propuesta, alguna iniciativa que le sirva a la comunidad? Ellos no lo están haciendo así. Están pensando en la instrucción que les dieron a nivel nacional de hacer política. Están dedicados porque lo que tiene en mente el presidente de la República es precisamente ganar las elecciones del 24 para poder salir con toda seguridad su 7º año, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de ustedes ahorita? Primero, en la cuestión interna, decía el Pato, salir afuera, ir a trabajar. ¿A trabajar en qué? En buscar acuerdos para hacer más leyes o también hacer un mucho de política con vistas al proceso electoral. ¿Por qué? Porque ya cuando se acercan los tiempos se han reducido tanto que ellos han trabajado mucho con toda su estructura, todas sus organizaciones están trabajando como operadores políticos, fundamentalmente los del Congreso, que por alguna manera de los 3 poderes, el que tiene la manga ancha para hacer política es el Poder Legislativo, son los que pueden andar en la calle haciendo política de partido, incluso formando parte
de sus propios partidos políticos en la dirigencia. Entonces, la pregunta que yo les haría, bajo esa perspectiva, ¿no creen ustedes que es poco la posibilidad de votación que van a llevar, salvo que gobiernen muy requete mal, porque también eso puede pasar, ¿no? Que la propia gente se enoje independientemente de que haya alianzas o no. Se enoje la gente, como la gente que salió enojada ahora, no salió tanto por la convocatoria de los partidos políticos, salió porque está molesto con un régimen que no le está dando resultados. Pero ustedes están recordándole a la gente, alguien dijo ahorita, hizo un comentario, de que habría que decirle que si la gente no se da cuenta o si alguien le dice a la gente lo que está pasando. Es parte de la labor que tendrían que hacer ustedes también, de estarle diciendo a la gente lo que está pasando. O sea, mantener el debate político de tipo electoral, como ellos lo hacen de alguna manera, con la posibilidad de que nadie les va a decir nada, porque también son legisladores, ustedes aquí tienen parte de esa manga ancha. Ahí se las dejo. Alguien me contesta de los tres, ¿qué es lo que están haciendo realmente en un terreno real, práctico, ¿no? Más Sí. de un buen deseo de gobernar? Primero Nadie. No, Por favor, por favor, por favor. No pasa nada. Perdón. Gracias. Miren, las elecciones no se ganan por una razón y se pierden por una razón, ¿no? Es la suma de los aciertos de uno y la optimización de los errores del otro. Ganar una elección es de verdad un proceso complejo de una construcción muy diversa. ¿Qué estamos haciendo? Desde mi mirada, porque esto es desde mi mirada. Yo creo que estamos trabajando a muy diversos niveles. Ahorita lo decía Ernesto de Lucas, lo decía el Pato. Y para muestra es un botón. El sábado MC trabajó con sociedad civil en la mañana, en una mesa de diálogo, de escucha activa, de discusión de nuestras iniciativas, porque finalmente la sociedad civil, ¿para qué se organiza? Para incidir en toma de decisiones sobre temas de su interés. Trabajamos con sociedad civil en la mañana con alrededor de 40 organizaciones. 2 horas después nos reunimos con nuestra coordinadora, con medios de comunicación, con amigas, amigos, simpatizantes, a arrancar una jornada de rendición de cuentas en un evento, quienes estuvieron ahí, muy diferente a los eventos de política tradicional, en esta mirada fresca y diferente que tiene MC. De ahí nos fuimos a la invasión Guayacanes, a trabajar directamente con la gente, efectivamente, jornada de escacharre, de salud, de corte de pelo, alegría, en un diálogo directo con la ciudadanía, con un segmento de la población que, es la verdad, los partidos tradicionales han descuidado mucho y que nosotros como MC tenemos bien claro que tenemos que estar ahí todos los días. Y después de eso, en la noche nos fuimos a un antro con las tapas cuidadoras, me acompañaron, estuvieron los jóvenes de MC en esta alegría que ellos tienen, en esta forma tan fresca y tan diferente de ver la política. Creo que ese sábado sintetiza la forma como desde MC estamos abordando la interacción con la sociedad y construyendo las estructuras que nos permitirán enfrentar un proceso electoral. Y que son estructuras de muy diversas maneras y que hay diálogos que se construyen de muy diversas formas, pero también como oposición, la única oposición que ha construido una narrativa sólida, clara, es MC. No se ha doblado medio milímetro, es irreprochable la forma en como oposición se ha mantenido firme, ni en la militarización, ni en la reforma energética. Levantarse de la mesa con respecto a la reforma electoral es todo un mensaje. No admitimos nada de la reforma electoral porque es un pastel envenenado y porque es una reforma electoral a la que hay que sentarnos después del 2024. No es correcto, no es razonable estar haciendo una reforma electoral justo cuando tenemos frente a nosotros una elección que se vislumbra a todas luces ser una elección de Estado. Creo que esa es la forma en como MC, siendo oposición clara, teniendo un discurso además. El derecho a la alegría no es un discurso frívolo, es un discurso de una profundidad increíble, teórica, técnica y discursiva.
El derecho a la alegría es la suma de todos los derechos. No hay manera de que un pueblo pueda tener acceso a la alegría si no tiene acceso a servicios de salud, que por cierto, al deconstruir el seguro popular, no han dado pie con bola para construir una alternativa que atienda los requerimientos de salud de la ciudadanía. Sin derecho a la educación no hay derecho a la alegría, sin derecho a la paz y a la seguridad no hay derecho a la alegría. Así que el derecho a la alegría es un discurso profundo, bien pensado, bien reflexionado. Entonces, MC está construyendo sus triunfos electorales, su viabilidad como oposición, los equilibrios para el país a partir de una gama diversa de trabajo. Y eso se puede, porque además en MC somos perfiles bien diferentes. Solo aquí sentados en la mesa se puede observar 4 perfiles muy distintos, con posibilidades de construir políticamente de manera muy diferente. Eso, licenciado, es lo que yo veo desde mi humilde opinión y desde mi perspectiva. Ya vendrá la de Jorge, que será más interesante. No. Miren, yo empecé a picar piedra desde que empezó la historia naranja aquí en Sonora. Y les voy a decir algo que no miente. Nosotros podemos pararnos en un crucero y llevar una bola de chamacos, y en ese crucero es una activación. Los carros pitan, nos saludan, pero nadie nos miente a la madre. Nadie nos miente a la madre, ni nos pinta dedo, ni nos dice una grosería. Y cuando tocamos las puertas, siempre nos han dicho, y pasó en el proceso pasado, qué buen rollo traen, me gusta lo que representan, se ven bien, pero nos urge sacar a esos que están ahí y a ustedes no les alcanza. Espérenme tantito. Ahí piensen tantito ustedes, necesito que esa basofia se vaya, y no es con ustedes. Si es con nosotros, claro que es con nosotros, por esto y por esto y por esto y por esto. Denme chancita. Entonces, eso de la alianza, yo hasta el día de hoy, yo no creo que la alianza se haya hecho para que el PAN le regale unos pocos de votos al PRI y todo eso, pues, males y algunos así. Yo lo que creo de la alianza es que fue una figura electoral para esconder sus colores que les avergonzaban. Traían en Obregón, donde yo soy, una batanga en cada colonia, que daba 1000 vueltas en cada cuadra, con el borrego pintado de blanco. Pero ¿por qué no lo ponían rojo o azul? Magenta, cian, muchos con una acuarela era. Era una acuarela porque les daba vergüenza. Y cuando íbamos a un evento, en algún foro, en algún gremio, salían ellos, llegábamos nosotros, era muy fácil para otros decir, tenemos 2 procesos presentándonos con ustedes con la camisa naranja, porque somos naranjas, no nos da vergüenza. Los que se acaban de ir, que nos topamos ahí en la salida, ya no saben cómo revolver la gata, pero sigue siendo la gata. En las estadísticas que les presentó Ernesto ahorita, yo creo que esa idea se te pasó, Ernesto. Pero está el tema del partido que tiene menos resistencia al voto, ¿no? El partido que tiene menos resistencia al voto. Acabamos de estar hace como 3 meses en Nuevo León. Hace como 3 meses estuvimos en Nuevo León. Y Samuel García nos lo decía muy claro. Cuando les digan que si se puede o no se puede, díganles que acá hay en cuarto lugar. Pero seguir comunicando. El gobernador de Carlos cerró su pre-campaña y luego el túnel limbo ese que se hace para la campaña. La cerró con 18 puntos. No nos autoinfligimos piña o autocomplacencia. Eso es lo que hay. Y el voto de la sociedad cauteloso se manifiesta cuando llegas al final de la urna y lo ves y te sorprende. Gustavo Almada hizo campaña en el 2015, los últimos días nomás que había registro para hacer campaña. Nos quedamos a un tiro de piedra, pero sí nos castigaron en la otra ronda cuando nos decían, ahí van con el PAN, si habían dicho ustedes que iban a ser diferente. Le pegó buenísimo. Hubo partes algunas partes de Chihuahua o del país que sí sirvió eso de ir con Anaya, pero a nosotros nos puso en la lona, nos pegó durísimo.
Entonces yo le diría que caminar y hablar con la gente directamente y ver cómo nos persiguen es un rumbo muy claro. Así nos dijeron. Hago cambios con ustedes, qué buena onda, sería lo ideal, pero voy a tirar mi voto a la basura y no quiero que lleguen esos donde se pinten de magenta. Eso fue. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos, y Dante, que te lo mencionó, Dante siempre nos dice que es imposible inventar las trayectorias de vida, que es imposible inventar un liderazgo. Dice, ¿no? Hasta dice cuando era chusca, a tus amigos no los hagas líderes, mejor hazte amigo de los líderes. Frase de Miguel de la Madrid. Sí, que haya llegado Ernesto y Natalia, ustedes los conocen mejor primero que nosotros. ¿Ustedes creen que estos muchachos no tendrían una chamba segura o que no les hablaron hasta unos minutos antes de dar la noticia del gobierno del Estado? Les molestó mucho. Y ellos tenían toda la posibilidad de irse al gobierno del Estado terminando la diputación, alguna secretaría, su secretaría. Pero quiero pensar que ellos estaban viendo que la carretera se iba a acabar muy pronto y la quemazón se iba a quedar. Por alguna razón ellos no dieron un paso de un día para otro. Fue un proceso muy largo, un proceso de analizar y estudiar. Entonces, si tomaron esa decisión, gente con esa expertise como ellos dos, algo vieron. Nosotros, ellos dicen esto generosamente como han sido, que les toca la responsabilidad. Bueno, a nosotros también nos toca honrar lo que dijimos que éramos para que no se decepcionen en el camino. Eso es, pero ya así, si tuviera que quitar polvo y paja y dejar la grana, la sociedad siempre nos ha dicho eso. Necesitamos que eso termine y que culmine. Y no es en este momento con ustedes. Hasta ahorita, en ningún crucero de activación o camioneta por Colombia nos han mentado la madre. Y vamos de naranja fosforescente lo más que podemos. Que quede claro quiénes somos. Por eso vamos a ganar. Y estoy diciéndoles algo. Yo pues, fui panista. Las 2 veces que Acción Nacional tuvo la presidencia de la República fue porque tenía 2 de los 3 motores económicos del país. Estaba la Ciudad de México, el PRD, que pasó a Morena, estaba Jalisco y estaba Nuevo León. Es muy difícil que llegue alguien con un chalequito de ser buena nación y toque una puerta en una sociedad que entre el hombre y la mujer le metan 50, 60 mil pesos a su familia y que les ofrezcan a cambio de su fidelidad y su credencial 2.300 pesos cada 2 meses. Porque cierran la puerta en la nariz. Es por eso que así como está sobre representado el Congreso local por Morena, pues eso pasó en Jalisco también. No hay un club de movimiento ciudadano porque se sobre representado, que ha ganado todo, una vez más. Entonces, el dato que nos pasaba en Nuevo León de que se produce el 39% del PIB en esos 2 estados y que ahí rebota en la Morena, lo dicen y cierro ya. El globo de Morena no lo puedes pinchar con un alfiler azul y lo puedes pinchar con un alfiler rojo, porque el discurso mañanero es los mismos y esto y el otro. El antibiótico entra inmediatamente y los extermina, pero el alfiler anaranjado sí lo pincha y lo desinfla. No a la velocidad que quisiéramos, pero los números, proceso tras proceso, sin pedir prestado, vamos creciendo, avanzando como falange romana, avanzando sin miedos y complejos, y lo vamos a sacar, porque no los pueden sacar los que lo metieron. ¿Cómo voy a creer yo que los que le pavimentaron el camino al poder ahora tienen ganas de sacarlos? Ellos no los van a sacar. No pueden y no quieren. No quieren porque están a gusto jugando a la bisagra y las tecnologías. Y no pueden porque están amarrados. Eso es lo que pasa, es la verdad. Y lo vemos cada vez que comenzamos en el Congreso. Falta lo de Dante. Falta lo de Dante porque si ya aprendió Dante, porque aquí vivimos, y todos lo sabemos que estamos aquí, una disputa muy fuerte que se dio, que se refería a Dante, entre la
a Lola Tandeo, pues, y Ricardo Burs. Sí. Que un día era otro, un día iba a ser uno, un día aquí nos llegaban las dos noticias y el árbitro era Dante nada más, no eran los sonorenses. Yo le voy a decir algo, le voy a contestar y está por conocer la historia. Yo le voy a decir sobre esa historia. La verdad es que cuando llegamos a Movimiento Ciudadano, desde el 2014 para empezar el 2015, a nosotros no nos dijeron te voy a meter tanta gente en las planillas, o esta compañía constructora, o este funcionario, o vas a llevar tanto dinero para acá. Nos quitamos 5. Lo único que nos dijeron fue, encárgate que después de que haga su trabajo, el desempeño que han tenido le facilite a otras generaciones avanzar. No me alcanza tiempo para decirle la vivencia que ha sido para mí llegar ahí y cómo hemos trabajado, pero no hay esa tal burocracia. En el tema de lo que pasó, yo me considero actor responsable, de lo cual no me arrepiento. Mi amistad con Ricardo la voy a cuidar porque la valoro y la aprecio. Pero, y también yo veo a la señora como una persona con mucha sustancia, con mucha calidad. Ella tendrá sus proyectos y sus carreteras que va a transitar, pero sin faltar a las personas, yo sí le digo algo. Tan no hay esa burocracia que antes nos preguntan nosotros cómo quieren armarse para continuar, y fuimos nosotros los que tomamos esa decisión, y en gran medida me siento yo responsable y lo volvería a hacer. Para nosotros, un Ricardo bajándose 15 días antes fue mucho más refrescante que si la señora hubiera llegado hasta el final. Entonces, sin menosprecio de la dignidad ni de la capacidad de nadie. Era una situación de lo que la gente pedía en la calle y que teníamos que nosotros adecuarnos a eso o perdernos o confundirnos con otros partidos que sí tienen las características que usted dice, pero no se muestran. Gracias. Gracias a ti. Sí, yo voy a... Adelante. Bueno. Rápido. Última pregunta. Adelante. Diputado Ernesto de Lucas, comentó que ya le echaron una ojeada a la propuesta del presupuesto para el 2023 que recibieron ayer ahí en el Congreso. Si nos pudiera decir así brevemente lo que alcanzó a ver ahí y cuál va a ser la ruta de la bancada naranja en ese sentido. Ya dice que llamaron a los alcaldes. ¿Qué es lo que sigue en este tema? Adelante, cualquiera. Sí, mira, lo recibimos ayer, hicimos un ejercicio muy rápido, sobre todo para atender a nuestros alcaldes. Los ayuntamientos están por aprobar sus presupuestos antes del 30 de noviembre, pero lo que revisamos ayer básicamente con ellos fue la parte de las aportaciones federales y estatales. Entonces les solicitamos a nuestros presidentes municipales que hicieran un ejercicio muy puntual, al menos el histórico de los 5 años, que nos permitiera también a nosotros pues empezar esta ruta de cabildeo en las distintas instancias donde están puestos los recursos de las participaciones, muy claramente SIDUR, sectorizado con SECOP, CONICIE, CEDESOL, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces estaremos en los próximos días visitando los titulares, uno incluyendo al propio secretario de Hacienda en la ruta de nuestros 7 municipios gobernados por Movimiento Ciudadano. Por un lado es eso. Por otro lado, tendremos que estar revisando también, porque al menos en las declaraciones que ha hecho desde ayer el secretario de Hacienda, señala que vienen incrementos para seguridad, señala que vienen incrementos para infraestructura y transporte que deberían de estar ligados precisamente con la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que trae aspectos muy puntuales y muy claros respecto a infraestructura. Y me llama la atención porque así, a ojo de buen cubero, no me he metido muy de lleno a analizar, pero si ustedes recuerdan el año pasado, el Congreso
disminuyó su presupuesto en 400 millones de pesos, ¿no? ¿Sí? Que fue la única instancia, el único poder que tuvo una disminución real de su presupuesto y que con ese presupuesto el gobernador ha anunciado el programa más grande de becas y de apoyos sociales, etc. La pregunta ahorita, bueno, ¿y hoy quién o cuál es la instancia que reduce su presupuesto para seguir abonando a esta ruta, ¿no? En lo que pude ver, la Secretaría de Economía va a tener una reducción de casi 400 millones de pesos. Uno podría decir, ojalá, qué buena onda, ya se redujeron. Pero la preocupación es esos 400 millones de reducción, ¿a qué van a impactar? Porque si algo queda de preocupación después de la parte post-COVID, precisamente es la economía, ¿sí? O sea, tenemos una economía muy endeble post-COVID y creo que sería un riesgo pensar que la disminución de los 400 millones de pesos está ligado a todos los apoyos para los emprendimientos. Entonces, bueno, habría que revisar con mucho cuidado esa parte. Habría que revisar el incremento de seguridad que se va a ir a nuevas plazas, se va a ir a fortalecer policías municipales, porque bueno, lo vimos, con la aprobación de la militarización y la aprobación del PEP 2023, los recursos que había para policías municipales y para policías estatales se lavaron las manos y no están. Entonces había que ver el incremento de seguridad para que viene y había que tener muy claro el incremento para salud, de qué se trata también. Sí, porque estamos viendo, y Natalia lo decía ahorita, ¿no? Centros de salud infectados de chinches, el sur del estado sufriendo una de sus peores crisis respecto al dengue, y no hablemos ni siquiera también de lo que está pasando acá. Entonces sí haremos un ejercicio muy puntual en estos días, y yo en lo particular te podría decir que como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género revisaré muy puntualmente, y como lo hice el año pasado, un ejercicio de Parlamento abierto sobre el apéndice M, que es el apéndice donde están puestos los recursos para la igualdad de género en diversas instancias. Estaremos realizando de nueva cuenta el ejercicio de Parlamento abierto sobre esos recursos, porque no basta tener en la narrativa un discurso de paridad y equidad, si eso no se traduce en pesos y centavos, es política de demagogia. ¿Cuál es la comisión de la concurrencia, donde van a ver el tema de la concurrencia? Gobernación y puntos constitucionales. No sé si. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante la foto. Esperamos a Natalia.